Adelante. ¿Qué tal? Sean bienvenidos amigos de Loic. Gracias por estar en esta sesión. En este primer día estamos muy contentos porque hemos tenido grandes conversaciones donde las ideas se han confluido y que hemos platicado con expertos que verdaderamente nos muestran un poquito este límite, esta barrera entre el futuro y lo actual. Y bueno, hoy toca hablar acerca de los algoritmos y la forma en la que toman las decisiones la IA. Y para ello tenemos un gran invitado el día de hoy que nos va a hablar al respecto. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos, doctor José Luis Hernández Sánchez, quien nos hablará de este tema. Maestro, doctor, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito de quién eres tú. Sé que dentro de tu proyecto White PX Project te has dedicado al tema de la IA, lo conoces desde adentro. También has participado mucho con temas de la UNESCO, ISOs, estándares sobre todo en la Unión Europea, que sé que siempre son como la voz cantante en términos de política y todo lo que tiene que ver con prácticamente reglamentación. Entonces, maestro, me encantaría que nos platicaras un poquito quién eres, a qué te has dedicado, cómo llegaste hasta aquí, para que la audiencia pueda entender un poquito más tu perfil. Gracias, Ricardo. Gracias a todos por su paciencia, que me tardó un poquito en entrar. Bueno, nosotros el 17 de diciembre de 2021 se crea Whitebox Project. Whitebox Project es una empresa mexicana especializada en metodologías para las auditorías algorítmicas. Ese es nuestro servicio destacado, las auditorías algorítmicas. Y bueno, pues somos un grupo de expertos mexicanos que está conformado por ingenieros, abogados o juristas, filósofos y gente de empresa. El tema de la inteligencia artificial o el cómo llego a la inteligencia artificial es algo muy curioso porque yo era oficial de cumplimiento antes de 2019, oficial de cumplimiento en prevención de lavado de dinero, como quizás muchos estén aquí, en el sector financiero. Y un día en la reunión del Comité de Comunicación y Control, yo expongo la necesidad de tener un sistema automatizado porque no había sistema automatizado y pues, era imposible operar así. De hecho, ya la Comisión Nacional Bancaria de Valores había hecho una observación de la suspensión de operaciones en caso de no tener el sistema. Al momento que yo presento la propuesta de contratar un sistema automatizado para el monitoreo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, me dicen que no, que está muy caro y que no hay dinero y que pues que no se puede. Pues yo le digo, pero ¿cómo es posible que no haya dinero si necesitas esto para operar? Y ahí empieza la travesía porque en esa misma reunión el director de tecnologías alza la mano y le dice al director general, pues aquí hacemos el sistema, si quieren lo podemos hacer aquí, nada más que el oficial de cumplimiento me dé los algoritmos. Yo en ese momento, abogado tradicional, egresado de la UNAM, bueno, también estuve en la Libre de Derecho. Dije, bueno, este está loco, ¿cómo le voy a dar yo los algoritmos si yo soy el abogado? Yo le tengo que dar la ley y él me va a dar los algoritmos porque es el ingeniero. Se hizo la polémica y al final se acordó por parte del director que se tenía que hacer el sistema automatizado entre el oficial de cumplimiento y el director de tecnologías de la información. Y entonces aquí empieza toda la aventura porque yo saliendo de ahí me voy a la Universidad Panamericana, donde estaba estudiando el doctorado. Y lo primero que dice el maestro cuando entra, se presenta, les voy a explicar qué es un algoritmo. Y esto que parece un storytelling no es una cosa que pasó, que es una realidad y que a partir de aquí, el ingeniero, el abogado, el filósofo y el experto en empresa empezamos a trabajar el proyecto Whitebox Project y pues hoy somos líderes en el tema de regulación, implementación de inteligencia artificial y las auditorías algorítmicas, además de la formación de oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues cambia mi vida porque el algoritmo y la responsabilidad que yo llamo algorítmica empieza a surgir y se genera esta dinámica que les comento, Ricardo. Estimado, ¿qué podemos entender antes de comenzar? Porque a lo mejor es un término que se acuña de forma reciente, pero ¿qué podemos entender por
auditoría algorítmica, es decir, cuando una persona o una empresa hace una auditoría algorítmica, ¿qué busca en esa auditoría? Esa es una pregunta muy relevante porque la auditoría algorítmica, a diferencia de las auditorías tradicionales, los que han participado en auditorías saben que hay metodologías para llevar a cabo las auditorías tradicionales, pues de eficacia, de eficiencia, de ahorro de recursos, el tema de compliance, ¿no? La parte de corrupción, en fin, hay varios indicadores. Lo que se busca aquí en las auditorías algorítmicas es más allá de lo técnico, es llevar lo técnico a los derechos humanos. La implementación de una auditoría algorítmica te lleva a ti a detectar si hay un impacto adverso a los derechos humanos. Esa es la finalidad de las auditorías. Entonces, como verás, no está tan sencillo porque tan solo definir dignidad, no, derechos, los propios derechos humanos, igualdad, derecho a la educación, derecho a la salud. Estos indicadores tienes que plasmarlos en un sistema que te mida los riesgos que tiene este sistema de inteligencia artificial y cómo impactan a la persona, a la sociedad, a la empresa y al gobierno corporativo también de las empresas, porque esto impacta al gobierno corporativo. Correcto. Maestro, comenzamos si quieres tu presentación. Yo sé que van a estilar estos temas y más, así que bienvenido, muchas gracias por estar aquí y arrancamos como tal con tu presentación. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero que yo parto es cómo los seres humanos reciben los cambios tecnológicos. Ese es un tema relevante. Históricamente el ser humano se posiciona o en una reacción de miedo hacia los cambios tecnológicos o de empatía. Y entonces se convierte esto también en una sensación de pesimismo, de temor y de rechazo a la tecnología o de apoyo y de uso de la tecnología. Esto de la inteligencia artificial generativa tiene que ver con esa sensación que estamos pasando muchos seres humanos o que algunos de ustedes por aquí seguramente en algún momento pasó, de qué hacer con la tecnología. Y yo decirles que cuando empezó esto, por ejemplo, ahí pongo el tema de la electricidad, el tema del telégrafo, el tema del automóvil, creo que está en la siguiente lámina, el tema del propio Internet y la computadora. Estos cambios tecnológicos los debemos de procesar con tranquilidad y objetividad, pero solamente se puede hacer así estudiando y capacitándonos en los temas tecnológicos, porque no hay otra manera. La inteligencia artificial es una tecnología de a carácter general, es decir, no es nada más para una función. Tiene más funciones o múltiples funciones y eso lo hace complejo, como lo vemos ahí en el tema de la electricidad. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, en el caso cuando llegaron los automóviles y cuando llegaron las computadoras, también hubo gente que se angustiaba y se preocupaba por esto. En el caso de los automóviles, pues fue toda una revolución, ¿no? Dejar el caballo y pasar a los automóviles fue un tema bastante complejo, ¿no? La que sigue, por favor. Doctor, antes de pasar, me llama mucho la atención justamente esta cuestión de la electricidad, porque en pláticas que hemos tenido, creo que lo que más se parece a la IA es la electricidad. La electricidad te puede servir para prender un horno, te puede servir para prender una computadora, una lámpara, y también te puede servir para el refrigerador. Es decir, al final, la IA respecto de cómo la conduzcas, te va a dar un outcome, te va a dar un resultado diferente, ¿no? Entonces creo que cuando pensamos en esta, como en esta forma de transformación, creo que dentro de estas conversaciones que hemos tenido, la electricidad ha sido una analogía interesantísima porque a diferencia de otras tecnologías que tienen como un solo objetivo y que sin lugar a dudas mejoran la vida o la forma en que vemos las cosas, pero la IA se parece más a la electricidad que a otras cosas como la computadora, bueno, en este caso que nos pones algunos ejemplos acá, ¿no? Pero creo que es una buena analogía. Es la mejor analogía, me parece excelente, Ricardo, porque efectivamente así va a ser la inteligencia artificial, la está haciendo como electricidad, la puedes usar para muchas cosas. Y por eso también los riesgos y el entender su uso es una responsabilidad de todos. Y yo siempre empiezo también con esta parte de cómo razonan las personas
y luego cómo razonan las máquinas, y si es que razonan las máquinas, ¿no? Porque aquí también lo que se ha dicho es que los ingenieros han tratado de simular el pensamiento del ser humano y en realidad pues, las máquinas no tienen con tanta precisión o con la misma similitud el pensamiento del ser humano, pero sí, al venir este tipo de inteligencia artificial del ser humano, hemos adoptado dos formas de razonar que se llevan a la inteligencia artificial. Nosotros ahí vemos, y esto nos lo enseñan mucho en las escuelas de derecho, que hay un razonamiento inductivo y un deductivo, ¿no? Estos dos tipos de razonamiento se llevan a la inteligencia artificial y las máquinas razonan de manera inductiva y deductiva. Con la lógica, aquí entra la lógica, el pensamiento de la lógica que vimos en la prepa, la lógica aristotélica y este mecanismo de los silogismos que usamos los abogados, la premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Y la propia legislación, ¿no? El Código Penal, pues te lleva a este tipo de razonamiento. Pero también se ha querido llevar a las máquinas el pensamiento abductivo y el analógico. Y aquí empiezan los problemas porque cuando tú lo pones esto en sobre todo el pensamiento abductivo, no el analógico no tiene problema en la máquina, pero cuando tú subes el pensamiento abductivo, es decir, este pensamiento basado en la experiencia, en la experiencia de vida, en la heurística, empiezan los problemas con las máquinas. Entonces, vean ustedes, ¿no? Nosotros razonamos con estos cuatro tipos de razonamiento básico, en general son esos cuatro, y luego tomamos decisiones. Y tomamos decisiones también añadiendo algo que los seres humanos tenemos desde el nacimiento, que es la empatía, los sentimientos, la parte de los valores. Y cada uno de ustedes piense cómo razona porque, y toma decisiones, porque habrá unos que digan aquí, yo tomo decisiones conforme a lo que la ley dice. Y la ley está por encima de todo y lo que diga la ley se tiene que cumplir. Es un pensamiento tradicional. Pero habrá otros que digan, sí, tienes razón, pero oye, hay principios y hay principios que se deben tomar en cuenta y por encima de la ley están los principios y entra la moral. Y luego habrá otros que digan, ¿sabes qué? Pues yo prefiero beneficiar al mayor número de personas por encima de todo. Una teoría benthamiana de utilitarismo, ¿no? Y empieza aquí la forma. Y todo esto se lleva también a las redes neuronales y a la inteligencia artificial. Vamos a la que sigue, por favor. Con gusto. Ahora, yo digo, aquí los ingenieros no van a estar de acuerdo, pero yo digo que para entender esta evolución, los abogados debemos de ubicar dos corrientes del pensamiento de la inteligencia artificial. La tradicional o predictiva, la del siglo pasado, 1956 hasta 2016 más o menos, donde se usaba esta lógica que comento y se hacían sistemas expertos decisionales y se usaba la biología, la neurona, pero una biología y un tipo de neurona muy básico, de una capa, dicen los expertos. Entonces no tenías en ese momento la posibilidad de avanzar porque no tenías la tecnología, no tenías el equipo, no existía el internet. Pero ahora, a partir de 2016 para acá, hay una inteligencia artificial avanzada que es la generativa y que cambia el paradigma y cambia también e impacta al derecho, a la filosofía y a todas las artes, a todas las ciencias y a todas las artes. Porque esta inteligencia artificial generativa, que ya no opera con la lógica, sino con la biología basada en las redes neuronales convolucionales profundas, es la que empieza a dar resultados exitosos y empieza a sacudir todo con los LLM, ¿no? Los modelos de lenguaje largo. Vamos a la que sigue, por favor. Fíjense esta imagen que está ahí. Y ustedes, bueno, aquí Ricardo, si me puedes decir cuál es la diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Ese es el cambio paradigmático, ¿no? Si ustedes ven ahí, en la parte de arriba hay una entrada, hay un ser humano, después las redes neuronales, bueno, la inteligencia artificial, llamémoslo ahí, el machine learning, y luego una salida. Pero abajo no, abajo solamente está la entrada, ya no está el ser humano,
está el deep learning, que es un tipo de inteligencia artificial, y está la salida. Y cuando ustedes esto lo llevan a la teoría del derecho, a la teoría de la responsabilidad jurídica, al derecho penal, al derecho civil, empieza a sacudir las reglas del juego, porque tradicionalmente la inteligencia artificial siempre tiene tres seres humanos: el programador, que es el que está ahí sentado; el experto que le dice al programador qué hacer. Pensemos nosotros como abogados, somos el experto; el médico, el ingeniero, le dice qué hacer al programador; y el usuario de la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa cuando tú quitas al experto y al programador y solamente dejas al usuario? Y eso luego lo pasas a responsabilidad jurídica. Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, fíjense, la inteligencia artificial tiene una característica que no tenía antes la inteligencia tradicional, y es que crea contenidos, crea conocimientos. La anterior solamente comprendía contenidos y no creaba conocimientos. Y entonces, pues estaba controlada, estaba regulada perfectamente. La teoría de la responsabilidad embonaba bien, el acto volitivo, el libre albedrío, pues todo eso funcionaba bien. Pero cuando tú estás hablando aquí de un tipo de tecnología llamada inteligencia artificial, que crea conocimiento y que ese conocimiento lo crea sin intervención del ser humano, y que con ese conocimiento además tú puedes conversar directamente con el algoritmo, interpretar, generar código, crear imágenes, hacer logotipos, crear historias, hacer fotografías, crear arte. Cuando tú todo eso lo puedes hacer sin necesidad de ese experto que antes requerías del programador, cambia las reglas del juego del comercio, de la industria, del gobierno, de la tecnología misma. La que sigue, por favor. Y entonces, eso es algo que debemos de tener presente los abogados, que crea conocimiento y no existía esa tecnología antes. Y esas redes neuronales convolucionales profundas, pues ayudan a tomar decisiones a las máquinas sin intervención del ser humano. Y fíjense lo que estoy diciendo: sin intervención del ser humano. No es una película, no es algo que está fuera de realidad, es que así operan ahora estos tipos de redes neuronales convolucionales profundas. ¿Cuáles son los conceptos que impactan y que en el derecho o que los juristas tienen y que usan cotidianamente? El primer concepto que impacta es el concepto persona, porque ahora hay personas electrónicas. Hay por ahí algunas propuestas en Europa de que existe una persona electrónica. No está todavía plasmada en legislación, ¿no? No es derecho vigente, pero hay ya por ahí alguien que dice, oye, pues es que si son agentes, el agente moral, racional, era el ser humano, pero ahora hay una agencia moral artificial, que es el otro concepto que cambia. El único agente que podía cambiar el mundo era los seres humanos, con su raciocinio, y así la teoría de la responsabilidad moral y la teoría de la responsabilidad jurídica. Y luego está el libre albedrío y la autonomía. Cambia también e impactan estos algoritmos en el libre albedrío y en la autonomía de las personas, porque influye en la toma de decisiones y la persona no se está dando cuenta de eso. Y luego hay otro tema importante que tiene que ver con los sesgos y las auditorías algorítmicas que, bueno, como yo les decía, una auditoría algorítmica te sirve para detectar impactos a derechos de las personas, derechos fundamentales. Eh, y finalmente, todo cae en la empresa. La empresa como el ente o la organización que genera la inteligencia artificial, que la consume, que la distribuye, que tiene el control de ella y que también, de cierta manera, es responsable de la educación, de la divulgación de estos temas, y todo ello con una finalidad, pues que no haya un impacto a su patrimonio, ¿no? Porque en la teoría de la responsabilidad jurídica ahorita o te lleva a la empresa o te lleva a la persona. Y hay Doctor, una zona de penumbra por ahí que no es adecuado todavía para, pues sí, adelante. doctor, en ese sentido, creo que algo de lo que he visto muy comúnmente, sobre todo en los diálogos y charlas, que
que se han dado este año particularmente es, creo que, y muy equivocadamente desde mi particular punto de vista, es casi casi darle una personalidad jurídica a los agentes, tratar de darles coautorías, tratar de darles patentes. O sea, creo que una cosa es mm, esa confusión que si bien es cierto, cualquier software tiene una arquitectura y la arquitectura define las capacidades y lo que puede hacer como tal el propio outcome de la interacción con el mismo, pues yo creo que aquí parte de esto es, de lo que nos muestras, tiene que ver no sé si hay un imaginario colectivo que cree que la IA tiene una personalidad jurídica o se le pueden asignar responsabilidades esta parte me interesa porque evidentemente es una línea que no está muy bien definida y que también el imaginario colectivo ha generado, creo que hasta cierto punto, como historias o desinformación que se va permeando y que de pronto termina por malentenderse. Entonces me gustaría un poquito escuchar de ti qué es lo que te toca ver como cotidianidad respecto a estas misconceptions, como se diría en inglés, ¿no? No encontré la palabra correcta en español. Muchas gracias, Ricardo. Mira, yo te puedo decir que hay dos posturas en el ámbito de la filosofía y de la filosofía del derecho en particular, ¿no? Y hago un paréntesis aquí para recomendar un libro de Manuel Atienza que se llama La dignidad humana. Y en el último capítulo, él se pone a reflexionar sobre si las máquinas tienen o no derechos, y también sobre los animales y sobre las personas jurídicas, etcétera. Y lo llevo a estas dos posturas ahora. Y no llega a una conclusión, ¿eh? También. No se atreve a decir que sí o que no. Lo deja a tiensa a la reflexión. Pero yo lo veo así, mira. Evolutivamente el derecho ha cambiado y se le han añadido eslabones a la teoría de la responsabilidad, a la teoría del derecho, a la teoría del derecho penal, civil, eslabones. Nosotros cuando empezamos, quienes estudiamos en el siglo pasado, derecho, era imposible, impensable decir y afirmar que un animal tenía derechos o que tenía que ser reconocido como un ente que siente. Era una locura. Y si tú lo decías a un profesor, estabas fuera. Hoy la Constitución de la Ciudad de México y muchas constituciones del mundo ya tienen esa figura y evolucionó ahí el derecho. Otro ejemplo, personas morales, que bueno, es muy conocido, ¿no? La teoría de la responsabilidad de las personas jurídicas. Igual, los que estudiamos en el siglo pasado, pues era una locura, no se podía, por ahí había propuestas y evoluciona y ahora el derecho penal tiene esa figura de la responsabilidad jurídica a personas morales que en su momento te decían, pues no es posible. Y hay otra evolución del derecho. Entonces, hay una corriente ahorita a nivel internacional de filósofos del derecho y de juristas que están diciendo que sí es posible reconocer a las personas electrónicas, a los sistemas de inteligencia artificial, una personalidad y derechos. Y ahorita podemos entrar a un debate que no nos vamos a poner de acuerdo, pero ahí está presente. Y creo que esa es la reflexión. Así como pasó con los animales, con las personas jurídicas, así está pasando con la inteligencia artificial y las máquinas que toman decisiones sin intervención del ser humano. Aclaro, no todas, ¿eh? Solamente aquellas que toman decisiones sin intervención del ser humano y que cambian el mundo. Porque un robot que mueve una caja de un lado a otro, pues ese no interesa a la teoría de la responsabilidad. Pero si un robot te dice, suspende el tratamiento porque ya le quedan 15 días de vida y suspendes el tratamiento, ese sí importa. Si un piloto de un avión va a cruzar el transatlántico, esto lo comento muy seguido, y resulta que solamente controla el avión 5 minutos, 2 minutos 2 minutos y medio al despegar y 2 minutos y medio al aterrizar, pues importa mucho saber cómo los algoritmos están tomando esa ruta, porque si se impacta el avión y cae al mar, no puedes imputarle la responsabilidad al piloto, no por lo menos moralmente.
Hay esa postura y hay la otra postura que es la postura tradicional que dice, no, esto no es posible. El ser humano siempre es el responsable y así debe de funcionar. Y es una locura darle personalidad jurídica a las máquinas y eso es imposible. Yo te puedo decir que el peor error en este tema es ser escépticos y no querer añadir ese eslabón que falta, que nos está obligando a todos a añadirlo, porque vamos a llegar tarde con el derecho, pero hay muchos casos que ya se están analizando de diversos tipos en diversas industrias, donde de pronto el derecho queda corto y no sabes a quién cargar la responsabilidad. Y si tú no pones este eslabón adicional, falta ver cómo se procesa, si es responsabilidad algorítmica o no, a lo mejor es un excluyente de responsabilidad para la persona, ¿no? Cuando el algoritmo toma la decisión, no avisa a la persona a través del tablero de control y falla y causa un problema, a lo mejor ahí hay una excluyente de responsabilidad, ¿no? Pero esas son las dos posturas y yo les diría, estén muy atentos a Europa, a la teoría del derecho, a los filósofos del derecho y a los juristas, porque está permanentemente esto discutiéndose y en cualquier momento alguien tomará una decisión y va a añadir un eslabón, no sabemos cómo, pero creo que en el sector automotriz ahí hay un primer espacio donde se va a ver un avance. En el sector de patentes, marcas, derechos de autor, ahí va a haber otro avance. En el sector de la responsabilidad civil y penal, ahí va a haber otro avance. Por ahí va a entrar. Y también en el sector de la salud, en el sector de la educación, o sea, todo esto se va a mezclar de tal forma que la toma de decisiones por máquinas va a tener una consecuencia jurídica de alguna manera. No sabemos cómo, pero ya está aquí la tecnología. ¿En qué cajita lo pones? No está la cajita. Ahorita hay tres cajitas: la persona física, la persona moral, perdón, hay dos cajitas: la persona física y la persona moral. Falta esa tercera caja. Como no hay otra caja y tú tienes que resolver conforme a la norma, pues la estás encuadrando con calzador en alguna de estas dos. Correcto. Pero sí hay esa propuesta, ¿no? Y son estas dos posturas. Perfecto. Gracias, doctor. Continuemos. Bueno, si quieren, bueno, ahí están tres casos les pongo yo tres ejemplos. Artificial tiene un impacto. Y aquí antes de pasar a los ejemplos, siempre que hay que tener presente y reflexionar si el impacto que genera es del ser humano o el impacto que genera es sin intervención del ser humano, directamente del algoritmo. Vamos al primer caso. Caso de los autos autónomos. No, yo les puse por ahí un video, pero no sé si se puede ver. Creo que Si tenemos aquí no, el video. No sé ajá. si va a ser posible reproducirlo. Dame un segundito porque no estaba preparado para ello. Un segundito. Mm, listo. Dura muy poquito, ¿eh? Si quieres, si lo pueden regresar. Gracias. Bueno, Skyfox aquí, because we're starting to get into that. Perdón, se puso otro video auténtico. sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Adelante. Si quieres, regresamos a la lámina anterior. Y aquí hay una pregunta para los abogados, ¿no? Imaginen ustedes, esto es un caso de un auto ya, de un nivel 2 o 3 de autonomía, pero piensen ustedes que la regla del juego aquí en un nivel 5, que es el nivel máximo de autonomía, es que el ser humano en ningún momento puede tocar el vehículo, solamente es el pasajero. Podemos ir a la lámina anterior. Actualmente en México, como en otros países, hay una regla para los niveles de autonomía.
Cuando tú llegas al nivel 5 dice lo siguiente: los ocupantes humanos solo son pasajeros y nunca deben involucrarse en la conducción. Fíjese la regla. Y ahora piensen esto: ¿cómo, cómo encuadrarían ustedes esto en el Código Penal, en el reglamento de tránsito actual? Pues no hay salida, tienes que legislar, porque no están hechos nuestros reglamentos, nuestras leyes, para el tema de la autonomía, de la conducción autónoma. Si uno va al derecho penal o al derecho administrativo, pues ahí hay algo que se llama el acto volitivo, la voluntad de la persona es la que toma la decisión y pues si tiene un impacto, ella es la persona o el dueño del vehículo, ¿no? También responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. Pero ¿qué hacen aquí? ¿En dónde lo ponen esto? Pues es ese cajón, esa tercera caja que se tiene que construir para estos supuestos. Porque si estos autos tuvieran un accidente y la regla es yo no soy el responsable, bueno, por lo menos yo soy el pasajero y no, si no conduzco con el derecho tradicional, pues yo no soy responsable, no hice nada. Pero ¿funciona entonces el derecho tradicional para estos casos? En un accidente como el que vimos, pensemos que fuera nivel 5 el vehículo, pues no funciona el derecho penal. Se necesita corregir, porque esta regla que parece tan sencilla, digo que se lea tan sencillo, tiene una complejidad enorme. Entonces, hay un impacto de la tecnología al derecho penal, al derecho civil, a la responsabilidad objetiva, subjetiva, a la forma en cómo debemos de tomar las decisiones y llévenlo ustedes al Ministerio Público, al policía, al juzgador, al abogado. ¿Qué haces con un caso de estos? Ese es un ejemplo. Vamos al siguiente, por favor. Esta es una filósofa que ahora trabaja en Google, que te dice que en estos casos hay una zona de penumbra, que la ley no está clara y que por lo menos moralmente el pasajero no tendría responsabilidad. Jurídicamente, el sistema te lleva a la responsabilidad de la persona o de la empresa, pero no es justo llevarlo a este supuesto, ya que la persona no hace absolutamente nada. Si es el pasajero, pues no tendría la responsabilidad. Y luego, si lo llevas al ámbito de la empresa, ¿no? La empresa que construyó el vehículo, pues, ¿cómo le imputa la responsabilidad? ¿Cómo construyes esto de la responsabilidad? Y ella te dice que hay que reformar la ley. Hay que buscar cómo reformar la ley y que por lo menos quizás sea un excluyente cuando la máquina no te dé a ti como ser humano una señal, una alerta, algo que te permita tomar tú la decisión y el control. Porque si la máquina no te la da y ella la toma la decisión por completo, sería injusto que tú fueras el responsable. Vamos a la que sigue. Ahora, el otro caso que les digo que también, Me pues, gustaría, perdón, aquí, maestro, sí, antes sí, de adelante, continuar, creo que también hay una cuestión adelante. interesante respecto de debate filosófico en términos de la decisión de la máquina, incluso hasta el punto eh, de la idiosincrasia, de la concepción de cada pueblo, en el sentido de decir, a lo mejor en Alemania van a optar por que sea aleatorio, o a lo mejor en México o en Estados Unidos van a optar porque a lo mejor se van a atropellar a los niños o al viejito, que mejor atropella al viejito. Es decir, al final también hay una filosofía interesante respecto de, en caso de algo, un dilema ético-moral, cada pueblo tiene como, o sea, cada región del mundo podría resolverlo diferente, ¿no? Que también es algo que también creo que es importante comentarlo porque al final del día, pues la razonabilidad de estos algoritmos y esta caja negra que de pronto de tanto se habla, y bueno, me gustaría tu perspectiva en ese sentido, doctor. Sí, Ricardo, tienes toda la razón. Y es parte de lo que se discute en cuanto a los sesgos, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial que estamos usando provienen o de China o de Estados Unidos, que son los amplios productores de inteligencia artificial, con sus bases de datos, con su ideología, con su estructura, con sus sesgos. Pero nosotros como Europa somos los consumidores de esta tecnología
pero mucha de ese razonamiento que están haciendo los algoritmos, pues no contemplan esto que dices, que es la parte cultural y que efectivamente influye. No es lo mismo vivir en América Latina en Inglaterra, en Alemania o en China, ¿verdad? O en Estados Unidos. Y cuando tú estos algoritmos no los logras entrenar y ellos no logran comprender esta parte de la ideología, de la cultura, por ejemplo, de México o de América Latina, pues va a generar sesgos de manera automática. Y esa es una preocupación que te lleva también a las auditorías algorítmicas. Las auditorías algorítmicas lo que buscan es ver qué sesgos está produciendo la inteligencia artificial y ver cómo puedes hacer para proteger el modelo de inteligencia artificial, proteger el modelo de negocio y proteger a la persona. Detectar en dónde están los sesgos y cómo corregir este tipo de omisiones o de fallas de la tecnología. eh, no hay para dónde hacerse, ¿no? Está comprobado lo que tú dices, Ricardo, que, por ejemplo, nosotros como latinos tenemos una forma de pensamiento específico, costumbres, ideología, eh, forma de pensar, de hacer las cosas. Si te vas a Alemania, igual, si te vas a China, igual. Y entonces imagínate estos modelos de inteligencia artificial generativa que se usan en todo el mundo. Hay más de 3.000 millones de personas utilizándolos y todos procesando y subiendo información. Ese es el reto también del abogado, entender tipos de inteligencia artificial, para qué sirven, cuáles sí impactan, ¿no?, a derechos humanos, en dónde tengo que yo poner atención si hago un contrato, si estoy revisando un modelo de negocio, dónde tengo que entrar para proteger a la empresa, a la persona o al propio gobierno si está haciendo políticas públicas. Correcto. Adelante, maestro. Doctor, muchas gracias. Bueno, vamos ahora al tema de derechos de autor. Ahí yo les pongo las sentencias, perdón, las demandas que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial generativa. Si se dan cuenta, pues es para el sector de medios de comunicación sobre todo, para el sector de los artistas, de la tecnología que se usa para procesar artículos en un periódico. Hay una polémica ahí con la teoría tradicional del derecho de autor o de la autoría, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Este tipo de inteligencia artificial crea contenidos. La ley del derecho de autor te lleva a una definición específica que dice que la persona física es la que crea la obra, pero no te habla nada de una máquina. Y así como lo tenemos en México, lo tienen en Europa y lo tienen en Estados Unidos, y pues se está debatiendo esto. Y hasta ahorita, igual, no hay una definición porque hay una postura que dice, no, solamente la persona es la que puede reconocerse derechos. Solamente la persona, no puede ser una máquina. Y en caso de que sea la máquina, hay que ver cómo se ponen esos derechos, quizás como un derecho de carácter general que puede ser usado por cualquier persona y no va a tener protección de derechos de autor. Aquí hay otro problema entonces del derecho y se tiene que atender. Vamos a la que sigue. Doctor, en ese sentido, creo que, a ver, y esto es un tema, por un lado, creo que se confunde muchísimo el tema de la titularidad de lo que es De el lo que es. recreativo y por otro el derecho de autor, y creo que eso ha causado también mucho daño porque evidentemente si tienes en este caso, un algoritmo automatizado que está produciendo información de manera masiva donde no hay una guía de un autor o un ser humano, evidentemente esta impronta que no está puesta ahí, pues genera contenido en masa que será de tu titularidad, porque los términos y condiciones de cualquiera de estos algoritmos o modelos de lenguaje te lo otorgan. El outcome que se conoce es titularidad tuya, es decir, es tu propiedad, pero no eres autor, porque la autoría es más una cualidad moral. Entonces creo que también este parte del debate respecto de la autoría también es uno de estos grandes mitos que se están dando y que evidentemente de pronto han hecho toda una cadena de pensamientos. Me encanta cómo lo ha tomado el Copyright Office de Estados Unidos desde la negación de un título de derecho de autor y luego un segundo pienso para decir, bueno, es que
depende del grado de originalidad o de la impronta que el autor tuvo para que esta obra terminara siendo una obra y la haya como herramienta, ¿no? Entonces, creo que es un tema súper interesante donde hay posturas encontradas y ojalá poco a poco se vayan esclareciendo un poco más en ese sentido, ¿no? Mira, nuevamente estamos en una etapa de definiciones. No ha habido aún en estos casos uno en donde una corte, un juzgador se haya pronunciado y haya llegado, haya entrado al fondo del asunto. No, no ha habido ninguno. No sé si por miedo, no sé si porque van lentos los procesos, no, no sé si porque no tengan el conocimiento, pero sí es algo complejo pasar, ingresar la demanda, que la acepten y luego irte a la etapa probatoria y luego que haya una sentencia y que esa sentencia, imagínate las consecuencias, ¿no? También, imagínate que un juzgador diga, sí, esto corresponde a la inteligencia artificial, porque tiene personalidad jurídica, persona eléctrica o electrónica. Imagínate el impacto nada más económico que tiene eso. No, no está tan sencillo también que alguien resuelva en estos casos por el impacto económico que implica todo el volumen de recursos que se mueve por los derechos de autor. Y que de pronto alguien dijera, ¿saben qué? Pues sí, ahí está la tercera caja y aquí la máquina tiene derechos. La No, no responsabilidad estamos enorme así. de parte de juzgadores y también de los legisladores que van a tomar esos temas porque lo menos que podrían hacer es entender lo que están resolviendo. Es decir, da un poquito de miedo ver a quién le va a tocar decidir dónde pone esa tercera caja porque la puede dejar muy lejos, ¿no? Y eso puede impactar de forma muy negativa el futuro de algunas de estas cuestiones, ¿no? Mucho, mucho. Entonces, creo que es mejor que si el juez no sabe, pues que no entre al fondo, porque puede generar, o el legislador, si el legislador quiere regular y no entiende esto, mejor que no regule, porque sí genera, por querer tener este impulso y colgarse la medalla, esto llama mucho la atención. Muchos quisieran legislar y ser y decir soy yo el creador de la ley de inteligencia artificial de México, pues genera muchas ganas de estar en los reflectores, pero también un impacto serio al sistema jurídico y mejor, como tú dices, Ricardo, hay que ser más prudentes, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Correcto. Miren, este es un caso también. Los dos primeros son directamente de la inteligencia artificial. Este es un caso artificial, es decir, un caso donde el ser humano participa y hace todo, pero la inteligencia artificial no la debe ni la teme, pero eso es una consecuencia que está pasando en México y en muchas partes del mundo. Si ustedes pueden checar ese artículo, está publicado, es reciente, pero piensen lo que dice ahí, dice Matria, inteligencia artificial mexicana que contiene los gemelos digitales de 85 millones de personas. Bueno, tan solo creo que el padrón electoral, creo que somos 95 millones. Te está diciendo ahí que tiene a Ricardo, que tiene a José Luis y que tiene a todos los que están aquí, o muy probablemente estamos ahí en esa inteligencia artificial. Y que esa inteligencia artificial tiene nuestros gemelos digitales. O sea, que esta empresa sabe a qué hora se levanta José Luis, a qué hora se duerme, qué le gusta, cuál es la ruta, qué come, con quién convive, qué está haciendo, todo porque es mi gemelo digital. Este tipo de empresas que a lo mejor lo hacen sin querer, ¿no? Por querer llamar los reflectores, pagan y toman una buena nota y le ponen este anuncio que llama la atención. Es un impacto directo a la privacidad de las personas, al uso de datos personales por inteligencia artificial, porque está procesando esto con inteligencia artificial. Y también es una violación, pues, a la posibilidad de decirle, oye, necesitas el conocimiento de la persona, la parte de la legalidad, ¿no? De que haya un fin lícito para los datos, en fin. Los científicos de datos,
al crear modelos de inteligencia artificial tan potentes, deben de ser cuidadosos y acercarse a los abogados y a los filósofos para estos temas. Porque estos, de ser cierto esto, imagínense, yo creo que no es cierto, yo creo que le pusieron de más aquí en el reportaje, pero de ser cierto, hay un impacto a la privacidad y es el otro tema que preocupa, que se está usando la inteligencia artificial para alimentarla de datos desmedidamente, sin permiso de nadie, y que eso está enriqueciendo a un grupo de empresas y está afectando a otros, porque no es posible hablar de gemelos digitales siendo este concepto utilizado para cosas. Sí existen los gemelos digitales, pero se utilizan datos sintéticos, es decir, datos creados por inteligencia artificial, y se usa para crear una silla, un escritorio, un edificio, el trayecto de un vehículo, pero no para personas. Si fuera esto para personas, requerirías el conocimiento de la persona. Y aquí parece ser que no. Entonces, esto es otro espacio donde la inteligencia artificial indirectamente pareciera que está afectando a las personas, pero aquí es el ser humano. Y aquí es una responsabilidad directa de la empresa y de sus creadores. Pero si tú la lees así, pues le echas la culpa a la inteligencia artificial. Vamos a la que sigue. Claro que sí. Ahora, ¿qué se está haciendo a nivel global? Ante la preocupación, ante los casos que están siendo detectados, todos los países y la comunidad internacional está aportando lo suyo. China tiene leyes, es el país que más leyes tiene para el uso de inteligencia artificial, el derecho positivo. El Reino Unido tiene también una ley que presentaron de inteligencia artificial y además está articulando, aquí en México participa muy activamente para la regulación de la inteligencia artificial con el Instituto de la Ciudad de México. Estados Unidos tiene la orden ejecutiva del presidente Biden, y aquí hago también un paréntesis, esa orden ejecutiva vale la pena leerla, estudiarla, porque es un camino interesante del gobierno. El presidente Biden dijo, yo voy a regular a mis agencias de gobierno y todas que estén usando inteligencia artificial tienen que crear una gobernanza de la inteligencia artificial, deben de tener un oficial de cumplimiento de la inteligencia artificial y deben de tener recursos para capacitación. Eso es algo muy interesante. La figura del oficial de cumplimiento de inteligencia artificial está creada en esa orden ejecutiva y hoy todas las agencias del gobierno tienen oficiales de cumplimiento y están capacitándose. La primera agencia que obtuvo un oficial de cumplimiento fue el Departamento de Justicia, curiosamente, Departamento de Justicia. Y luego tenemos por ahí, pues, los foros internacionales que se han venido generando en la OCDE, en la ONU, en la UNESCO. Hay una gobernanza interesante. Entonces entra aquí la parte ética y la parte jurídica. La regulación en inteligencia artificial en Europa tiene también un espacio que es el Reglamento de Inteligencia Artificial y hay un convenio, una convención por el uso de inteligencia artificial. No debemos de perder de vista esto. La que sigue. La que sigue. Bueno, esto ya lo comenté, la que sigue, no sé si quede una. Reflexiones finales, y con esto concluyo. Esto es para América Latina. Los impactos de la inteligencia artificial no se van a ver ahorita, Ricardo. Es hasta 2026, cuando ya todos tengamos en la sangre, en las venas, en nuestro comportamiento la inteligencia artificial. Ahí empiezan los problemas. Para 2026, dice Gartner, que es una empresa consultora de mucho prestigio, habrá más de 100 millones de personas con robots asistentes, robots virtuales o agentes virtuales. Y para 2033 se espera que también haya 500 millones de nuevos empleos. Y algo muy interesante que dice Gartner, y es esta caja, esta tercera caja. La inteligencia artificial no está funcionando como una herramienta, ya no es una herramienta, se está transformando y va a dejar de ser herramienta. Y aquí entramos los abogados, los filósofos y los ingenieros para darle a la sociedad un espacio específico de cómo entender esto. Y finalmente los dos errores comunes. Bueno, no es que sea ser humano, ¿verdad? Es un error decir que son seres humanos y pensar que razonan y piensan como seres humanos. Es un error. Pero hay algo que se está construyendo que no sabemos qué es. Y que le damos y usamos los conceptos que tenemos para definirlo. Quizás sean incorrectos. Y luego el otro
va relacionado con el primero y es mirar a la IA con el lente de las definiciones actuales, es decir, con tu conocimiento que aprendiste en la escuela de derecho, con mi conocimiento que aprendimos en la escuela de derecho, es un error. Hay que verlo con nuevo conocimiento, porque esto no juega con las reglas que estudiamos en la carrera. Entonces, los derechos de autor, el derecho civil, la responsabilidad jurídica, la agencia moral, esos conceptos, manténganlos ahí, pero se juega acá en esta cancha con otras reglas y con otros conceptos. Y se están creando eso. Yo les agradezco la atención. Doctor, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que muy interesante todos los puntos que tocas. Creo que es reflexión obligada y parte importante de lo que es este evento es justamente eso. Creo que el mayor mensaje que podemos tener es no traten de encasillar esto dentro de los conceptos que tenemos, porque definitivamente vamos a terminar por darnos cuenta que no cabe en nada de lo que conocemos, ¿no? Hay que estar abiertos a tener nuevos conceptos, nuevas figuras, nuevos planteamientos sui generis, pero también hay que hacerlo con cabeza abierta, pero también con mucha información. Es decir, requiere más de nosotros el entender y saber qué significa esto, y también entender que hay impacto, ¿no? Yo creo que mañana hablaremos muchísimo de industria creativa, porque industria creativa fue la que está sufriendo el primer impacto y es solamente la punta del iceberg. Es decir, vienen un montón de cosas atrás. Al final del día, una reflexión que hemos hecho continuamente es el que haya vehículos autónomos en San Francisco conduciéndose y tomando cientos y miles de decisiones por minuto no es casualidad. Hubo mucho dinero detrás de Google y mucho tiempo de desarrollo para que eso llegara, pero eso le va a quitar el trabajo probablemente a cientos de miles de personas que conducen Uber hoy y que a lo mejor no se han dado cuenta que su chamba está por desaparecer, ¿no? Entonces, estamos frente a una revolución, a una evolución tecnológica sin precedentes. No es menor compararlo con la electricidad, porque creo que esto será así y no nos estamos dando cuenta del impacto y el tamaño de esto. Es decir, la gente lo compara con Bitcoin, con cripto. No se parecen absolutamente nada a esta tabla tecnológica con lo que hemos conocido en el pasado. Es una percepción personal. Doctor, me encantaría escuchar la tuya. Totalmente de acuerdo, Ricardo, totalmente. Tenemos unos minutos por si alguien tiene por aquí alguna pregunta. Te hicieron algunos comentarios. Particularmente por allí hubo un comentario respecto de la inteligencia integrativa que tenía que ver con artificial, emocional y experiencial. Interesante esos puntos de vista. Si alguien tiene alguna otra pregunta, ahora es cuando. Y si no, cerramos esta conferencia. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente por aquí por Logic. Gracias por tu exposición. Y tenemos dos ponencias que empiezan en 4 minutos, así que por favor seleccionan la que ustedes convengan. Doctor, muchas gracias. Que tengan una gran jornada, mucho éxito. Hasta luego, Ricardo. Un Gracias, hasta abrazo a luego. todos. Hasta luego.